Hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estudiar en este momento la palabra de Dios. Voy a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias damos en esta hermosa mañana, Dios, por la vida y la oportunidad que tú presentas ante nosotros. Guíanos en el estudio de tu palabra, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que pueda encontrar un lugar en nuestros pensamientos. Perdona nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos. Que la presencia del Señor esté con ustedes y que las bendiciones del cielo también estén en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. En la Biblia se escribió una frase allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 15, y Dios decidió que esto era bien escribirse porque iba a ayudarnos a todas las generaciones para poder ser personas idóneas para el reino de los cielos, ¿verdad? Así que, y dice la cita bíblica, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Eh, Ahí vemos las características de este rey, de este hombre, que cuando llegó a ser rey de todo Israel, dice que él administraba justicia y administraba equidad a todo su pueblo. Era un rey justo, era un rey equitativo, era un rey que trabajó para que su pueblo eh, tal vez contrarrestar la pobreza. Él vio que trabajó para que todo su pueblo estuvieran en unas buenas condiciones de vida. Eh, Él siempre administraba las cosas de su pueblo con justicia, era justo en sus acciones, decisiones. Eh, pero vamos a ver en esta mañana qué ayudó a David a aprender a gobernar con justicia. ¿Qué llevó a David a ser tan bueno, tan justo con su pueblo? Eh, Sabemos bien la historia de la niñez de este rey, ¿verdad? Eh, Se dice se entiende que a pocos kilómetros del sur de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, eh, que es conocida como la ciudad del gran rey, ¿verdad? Según Salmos 48:2, está Belén. Y Belén es el lugar donde nació David. Nosotros le hacemos la historia, su padre, que se llamó Isaí, y es ahí donde él nació, ¿verdad? Ahí nació David. Pero también tenemos otra historia de otro nacimiento en Belén, ¿verdad? También ahí nació nuestro Salvador. Así que mucho tiempo antes de que el Salvador naciera, David, no, sabemos bien el trabajo que tenía David, era pastor de ovejas. Aparentemente el pastorear ovejas ayuda a tener un carácter bueno, ¿verdad? Ayuda a tener quizás paciencia, a tener eh, cuidado de las cosas. Hay otro hombre también que cuidaba ovejas, que era Moisés. Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra, como está escrito. Entonces, aparentemente que el cuidado de ovejas da lecciones y ayuda al hombre
tener ciertas condiciones espirituales buenas. Así que no, sabemos la historia. Él decía, ¿verdad? Que si un oso venía a atacar a sus ovejas, él los defendía. Si un león, también los defendía. Entonces aprendió en el campo, en la situación en que él vivía como pastor de ovejas, a cuidar y amar a su rebaño. El rey David, o antes de ser rey, cuando era niño, cuando era joven, tenía un talento. Y el talento de él era, pues, que componer cantos. Era un compositor. Era un muchacho que gustaba siempre alabar a Dios. Siempre entonaba cantos. Y sabemos que él también tenía el don de poder tocar un instrumento. Que conocemos o que sabemos, según la escritura, era un arpa. Entonces, a través del arpa, él le ponía música a sus salmos, le ponía música a a lo que él componía, a los cantos, ¿verdad? Que él entonaba al Señor. Entonces, eh, ¿qué estaba haciendo Dios con David en esas instancias? Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando en esa vida solitaria con sus rebaños para una obra más grande que Dios le iba a confiar en un futuro venidero. Así que el rey o este joven o el rey David en su niñez, en su juventud, eh, dedicaba tiempo a la alabanza, dedicaba tiempo a componer canciones, salmos, y es lo que él entonaba todas las mañanas en el campo, ¿verdad? En el cuidado de sus ovejas. Ahí veíamos a este joven con su arpa, tal vez por la mañana, por la tarde, siempre componiendo algo y alabando al Señor Jesús o alabando a Dios eh, con el instrumento que él sabía eh, tocar, que él sabía ejecutar y pienso que lo ejecutaba muy bien. Si hoy en día usted escucha el sonido del arpa, produce un sonido muy, muy, muy hermoso, muy, muy bonito, ¿verdad? Yo no he visto a alguien en persona tocando un arpa, pero ahí podemos verlo a veces en algunos videos de que este instrumento es un instrumento muy, muy hermoso, muy hermoso. Y la Biblia dice, bueno, los que vamos a llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Dios nos dará un arpa para también poder tocar allá. Así que mis hermanos, en su juventud, David eh, estuvo íntimamente relacionado con Saúl. Eh, y él estuvo por un tiempo en las cortes del rey. Tuvo contacto con los miembros de la casa del rey. Pero en esa situación, en esa conexión que tuvo con el palacio, en esa conexión que tuvo con la gente de la casa del rey, él descubrió algo. Él pudo descubrir la naturaleza de los cuidados, las penas y las perplejidades que ocultan el brillo de la realeza. O sea, detrás de ese brillo de la realeza, él descubrió que había que tener mucho cuidado. A veces había que pasar por muchas perplejidades, a veces había que pasar por muchas penas, por muchas situaciones incómodas, difíciles, eh, que él entendió que no eran algo que él podía soportar. Eh, Nosotros vemos hoy lo que todavía existe, lo que es el gobierno de tipo, o los que tienen los países que tienen reyes, ¿no? Sabemos los protocolos a seguir, o hemos escuchado de los protocolos a seguir, hemos visto las reglas que se deben seguir en un palacio, hemos logrado ver, no ver, sino entender cómo es que un gobierno o un país que tiene reyes se gobierna. Demasiados protocolos, demasiados... eh, no estamos diciendo que eso no está correcto, ¿verdad? Cada quien gobierna como tiene que gobernar, pero para el rey David estas cosas le eran demasiada carga para llevar. Había muchas situaciones que él no gustaba. Entonces,
Se dice o se escribió que el rey David, cuando entró bajo y vio cómo se manejaban eh, en este caso, ¿verdad? Los miembros de la casa del rey, todo lo que tenían que vivir, todo lo que tenían que pasar, todo lo que tenían que hacer en ese grupo de la realeza, se dio cuenta de cuán poco valor es la gloria humana para dar paz al alma. Cuán poco es la gloria humana para dar paz al alma. Y sintió alivio y alegría al regresar de la corte del rey para cuidar los rebaños. Como que eso no era parte de la vida de David. Él dice que sintió más alegría cuando regresó a cuidar a su rebaño nuevamente, porque ya él podía glorificar a Dios a la hora que quería posiblemente, entonar cantos a la hora que él podía. No había algo que tenía que limitarlo a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y él sintió una paz y una alegría estando en la presencia de Dios en el campo. No estamos diciendo que no podemos vivir en la presencia del Rey, de Dios en otro lugar, ¿verdad? No, sabemos que Daniel estuvo en la corte del rey, sabemos que otros estuvieron, como José, estuvieron en la corte del rey. Eso no indica que no podemos hacerlo, pero para David no era un lugar donde él se sintiera cómodo. Así que, mis hermanos, él decidió regresar con su rebaño y pasar el tiempo mayor con su rebaño y vivir ahí, en el campo, eh, agradeciendo siempre a Dios por el cuidado de su rebaño. Así que, mis hermanos, no todo el tiempo, eh, a veces nosotros contamos la historia de José y decimos, wow, es grandioso porque Dios sacó a José de la prisión y lo llevó al palacio. Y entonces nosotros decimos, wow, nosotros también quisiéramos salir un día de la prisión y llegar al palacio. No siempre es así, porque si nosotros nos damos cuenta en la vida de Moisés, Moisés fue sacado del palacio para ser llevado al desierto, para aprender las cosas de Dios. O sea, no siempre estar en el palacio representa éxito, no siempre estar en el palacio representa que Dios nos está bendiciendo, no siempre estar en el palacio significa eh, el logro total de mi vida, mi sueño realizado. No, Dios trabaja de diferentes maneras. José fue sacado de la prisión para ser llevado al palacio, pero Moisés fue sacado del palacio para ser llevado al desierto. Entonces, los planes de Dios, a veces, por eso decimos, a veces no entendemos los planes de Dios, pero los planes de Dios son mejores que nuestros planes, porque Él lo dijo. Mis pensamientos son mejores que tus pensamientos, mis caminos son mejores que tus caminos, mis planes son mejores que tus planes. Entonces, nosotros no debemos quejarnos por la situación que estamos viviendo. En este caso, David estuvo en el palacio. Estuvo ahí con los hombres de las cortes del rey, pero él decidió regresar al campo. No siempre, hermanos, estar en la cúpula es porque hemos alcanzado el éxito. A veces Dios también tiene que sacarnos del palacio para llevarnos al desierto. O a veces voluntariamente, como David, salimos del palacio para seguir con nuestra vida de tranquilidad y de humildad. Así que David tomó esa decisión de salir del palacio y estar con su rebaño, ¿verdad? Y nosotros sabemos la historia de mis hermanos, como él, por causa de los celos de Saúl, tuvo que huir al desierto. Eh, y en el desierto, pues, ¿qué podemos encontrar, no? Aislado de todo apoyo humano, aislado del apoyo de sus padres, aislado del apoyo de sus amigos, aislado ahora de sus rebaños, eh, tuvo que huir en diferentes lugares. Tuvo que salir de un lugar e ir a otro lugar y esa fue la vida de David. Lo que nosotros queremos entender, mis hermanos, ¿qué es lo que ayudó a David a gobernar con justicia? ¿Qué es lo que ayudó a David a gobernar para ser un rey justo, un rey equitativo? Amar a su nación, amar a su pueblo, amar a sus hermanos.
porque el gobernar con justicia es amar a nuestros semejantes. El gobernar con equidad es amar a su pueblo. ¿Qué llevó a David a amar a sus semejantes? Eh, y en esta huida, David, perdón, solo allá en el desierto, buscó más a Dios, se conectó más con Dios, tuvo una conexión más fuerte con Dios. Lo que era la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber qué va a ser del mañana, el no saber si mañana, quizás en la noche, hoy Saúl me encuentre y me mate. Eh, todo ese constante peligro que él vivía, esa necesidad de huir con frecuencia, todas esas circunstancias, mis hermanos, llevaron a David a confiar en Dios. Las perplejidades llevaron a David a amar a Dios. Pero no solamente eso. Cuando nosotros leemos la historia de David en su vida, en sus circunstancias difíciles, hay algo que la Biblia registró y lo voy a leer para ustedes. Está en 1 Samuel 22:2. Dice la Biblia que también se juntaron con él todos los oprimidos. Número uno. Número dos, todos los endeudados. Y número tres, todos los amargados de espíritu. Notamos las circunstancias que rodeaban a David. Huyendo del rey, solo, en el desierto, alejado de sus padres, alejado de todo apoyo humano, se afianzó y confió en Dios. Y tomó a Dios como su protector, tomó a Dios como su ayuda, tomó a Dios como el ser que podía ayudarlo en esas circunstancias. Aprendió a amar a Dios en las perplejidades. Pero no solamente eso, se juntaron con él los oprimidos, se juntaron con él todos los endeudados y se juntaron con él todos los amargados de espíritu. O sea, el equipo que ahora estaba con David no era un grupo fácil, no eran personas fáciles, no eran personas, dijeran, bueno, son personas buenas, no, tenían demasiados problemas sobre sus espaldas y fue los hombres que se juntaron con David. Y dice la Biblia, termina diciendo, David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. Mis hermanos, liderar a un grupo de 400 hombres con estas características, con estas condiciones, amargados de espíritu, endeudados, oprimidos, no es circunstancia fácil. ¿Cómo es la actitud de personas oprimidas? Bueno, la actitud de personas oprimidas es, siempre están en rebeldía, siempre están en revueltas, siempre están queriendo de una o de otra manera salir de la opresión. Están en constante pugna con la sociedad, están eh, siempre en conflictos porque se sienten oprimidos y quieren salir de la opresión. ¿Cómo es la vida de una persona endeudada? La vida de una persona endeudada es terrible. Es una mente cansada, una mente estresada, una mente preocupada. ¿Cómo pagaré mis deudas? ¿Qué hago? Tengo una deuda y no puedo salir. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? No puedo ver el rostro de la persona a quien yo le debo porque me avergüenzo. Eh, y es una persona que es una vida terrible estar endeudados. Se dice que las deudas separan a los amigos. Eh, a veces cuando pedimos prestado o te piden prestado, eh, mayormente la persona que debe no tiene cara para mirar a la persona que le prestó. Entonces, lo que se hace es retirarse. Y entonces crea enemistad, crea esa relación que antes hubo, se empieza a romper, se empieza a romper, ¿verdad? Así que si nosotros debemos a alguien, tenemos que pagar. Y así nosotros podemos
eh, vivir una vida más tranquila, vivir una vida más tranquila. Deber, mis hermanos, estar en deuda no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Cuando mi hijo enfermó, yo me endeudé mucho. Eh, Mis hijas estaban en la universidad y teníamos que tomar una decisión. Tenía dos niñas en la universidad, eh, y yo tenía que estar viajando, ¿verdad? Los que supieron, tenía que ir a Sabana todos los días y regresar, todos los días y regresar. Eh, Trabajar un poco y estar, y así estuve por mucho tiempo, ¿verdad? Y tuve que endeudarme y no es fácil tener deudas. Si usted debe, yo le entiendo, pero hay que pagar, ¿verdad? Hay que pagar porque es la única forma de encontrar la paz. Eh, yo le decía a a los que le debía, mira, te voy a dar esta vez, te voy a pagar, aunque sean pagos, pero te voy a pagar, ¿verdad? Aunque sean pagos, te voy a pagar. Entonces, vivir una vida endeudada no es una vida fácil, es una vida que no tiene quietud, que está preocupado, que está siempre en circunstancias difíciles. Pero mis hermanos, hay una promesa, y la promesa es, tenemos que creer en las promesas, tenemos que tomar las promesas como nosotros. El Señor dio una orden y dice, trae mis diezmos al alfolí, mis ofrendas al alfolí, para que haya pan en mi casa. Y dices, y si tú me traes los diezmos y las ofrendas y me las presentas, sobre ti derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Esa es una promesa, hermanos. Dios va a cumplir su parte, pero yo tengo que cumplir mi parte. ¿Cuál es la parte que tengo que cumplir? Bueno, la promesa dice, tráeme esto a mi casa y yo voy a derramar sobre ti bendición. Dios está dispuesto a cumplir su parte, pero para que esa promesa se cumpla, yo tengo que cumplir mi parte, para ver en sí lo que es la bendición y la paz que sientes cuando Dios da o cumple lo que promete, cuando tú cumples con tu parte. Eh, el que prometió no es mentiroso, es fiel el que prometió. La promesa está allí. Tráeme los diezmos y las ofrendas y yo derramaré sobre ti bendición. Mis hermanos, y durante ese tiempo yo vi ahí la mano del Señor siempre. Vi la mano de Dios como Él siempre estaba proveyendo para nuestra necesidad como familia. Por ahí me encontraba una persona en la calle y me decía, sé de tu necesidad, sé de tu problema, sé de tu situación. Mira, aquí hay algo para ti. Gente que no era de la iglesia, que conocía por ahí, ¿verdad? Entonces, Dios siempre cumple sus promesas, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. El pacto que hizo con Israel, Dios le dice al Señor, todo esto es bendición para ti, yo cumplo mi parte y tú cumple tu parte. ¿Y qué dijo Israel? Sí, cumpliremos, haremos lo que tú digas. ¿Quién falló? Falló el pueblo, no falló Dios. Dios está siempre dispuesto a cumplir su promesa sobre nosotros y Él la cumplirá, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer algo. Así que mis hermanos, estar endeudado no es fácil, no es una vida fácil, pero sobre todo el último grupo de personas con quien se unió David, amargados de espíritu. Y amargados de espíritu, eh, eh, vivir con una persona amargada de espíritu, hermano, ha de ser terrible. Un amargado de espíritu es el que se queja de todo. Un amargado de espíritu es el que no tiene paz por nada. Un amargado de espíritu es el que eh, vive un día terrible. Es insoportable vivir con una persona amargada de espíritu, o puede ser insoportable. Eh, es terrible la iglesia que tenía David. ¿Cuál era la iglesia? ¿Cuál era la característica que tenía David la iglesia que tenía David a su cargo? Mis hermanos, endeudados, oprimidos y amargados de espíritu. A veces nosotros
eh, como iglesia, como miembros de la iglesia, como personas que queremos llegar al reino de los cielos. A veces quisiéramos que los hermanitos, las hermanitas que causan problema en la iglesia, a veces decimos, ¿por qué no se va de la iglesia? ¿Por qué no se muda de estado? ¿Por qué no se va para otra iglesia? Hay tantas iglesias aquí. ¿Por qué tenía que venir a mi iglesia? ¿Por qué tenía que estar aquí este hermanito que siempre está dando problemas, esta hermanita que siempre está dando problemas, siempre no podemos tener una buena conexión con él porque son muy problemáticos? A veces decimos y nos quejamos y nos lamentamos porque esa persona está allí con nosotros reunidos. Y decimos, si tan siquiera ella o él no estuviera, yo tuviera un cristianismo mejor, mi vida fuera mejor. Pero mis hermanos, ¿saben qué? Yo siempre he pensado que esas personas que están ahí, que a veces te dan problemas, te molestan, están ahí para perfeccionar tu carácter. Están ahí para amarlos. Están ahí para ser justos con ellos, para, como David, ser equitativos con ellos, tratarlos de la misma manera como aquella persona que te cae bien, que siempre te habla, que siempre te trae regalos, que esas personas están allí para ser amados, para pulir tu carácter, para pulir mi carácter, para trabajar en la paciencia. Tal vez usted está orando por la paciencia, pero ahí está el hermanito, ahí está el joven, ahí está el niño que siempre no aguantas verlo ya más porque molesta a tu vida. Mis hermanos, esas personas están allí para amarlos, no para decirles, vete a otra iglesia, no para decirles, mira, múdate de estado, no para decirles, no vengas, ¿por qué no vas para otro lado? El problema, mis hermanos, no es la persona que está ahí molestando. El problema eres tú, el problema soy yo. El problema es que tú y yo hemos perdido la conexión con Dios. A veces decimos, solamente basta conocer a Jesús para ser salvos. No es conocer a Jesús, es tener el carácter de Jesús. Es vivir la vida de Jesús. Una vida abnegada, una vida de amor, una vida de sacrificio, una vida eh, de amor hacia sus semejantes, hacia sus enemigos, allá colgado en la cruz, un clavo en la mano, dos clavos, un clavo en cada mano, un clavo en cada pie, una corona de espina en su cabeza, pendiendo de una cruz. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie te ha crucificado todavía. Nadie te ha dado todavía un azote. Y Jesús allá en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. David tenía una iglesia muy complicada. Y como él veía a todas esas personas que lo rodeaban, él pensó, es necesario someterme a una disciplina propia, a una disciplina severa, para que yo pueda soportar a esta iglesia que tengo conmigo. No eran fáciles. Estas situaciones, estos problemas despertaron en David, desarrollaron en él la facultad de tratar con los hombres, de darle simpatía a los oprimidos y odiar la injusticia. Estas situaciones, mis hermanos, de la vida de David lo llevaron a él a tomar decisiones firmes en su vida. Seré con la ayuda de Dios una persona disciplinada. Me someteré a una disciplina propia de la tolerancia, de la paciencia, de la, eh, de la comprensión, de la empatía, de la simpatía, de amar a este tipo de personas. Y, y David, a través de esas situaciones que él vivió, forjó un carácter. David, por las dificultades que vivió, es como él aprendió a gobernar con justicia y equidad. Y en esos momentos difíciles, mis hermanos, David aprendió a buscar a Dios y vio en Dios su consuelo, vio en Dios su sostén, vio en Dios una vida que él podía vivir en la tierra. A pesar de las circunstancias, él podía llevar una vida de paz y de tranquilidad. Él aprendió en esas circunstancias que solamente por medio del poder de Dios
podía llegar al trono. Solamente por medio del poder de Dios podía llegar al trono porque estaba siendo perseguido. La iglesia que manejaba no era una iglesia fácil, pero mis hermanos, solamente él entendió en las circunstancias de la vida que solamente por medio de la sabiduría divina él podría gobernar sabiamente también. Así que las circunstancias de la vida, mis hermanos, no es para quejarnos, no es para lamentarnos, no es para irnos de la iglesia. La iglesia no te ha hecho nada, Dios no te ha hecho nada, al contrario, Dios nos ha bendecido, al contrario, Dios ha derramado sobre nosotros muchas bendiciones. Las circunstancias de la vida no es para desistir, las circunstancias de la vida es para seguir adelante y seguir confiando en las promesas de Dios. Así que mis hermanos, David aprendió en medio del dolor, en medio del sufrimiento, las cosas que iban a ayudarlo en su gobierno futuro. Así que ese amor que inspiraba la vida de David, eh, todas esas circunstancias que él vivió, ¿verdad? Cuando estaba sumergido en el dolor, en el sufrimiento, en la quizás preguntas y respuestas, él se acercaba más a Dios, ¿verdad? Él, el corazón de David le latía con adoración y gratitud más fervientes a Dios. En vez de quejarse, tomaba su arpa, componía un canto y le ponía música con su arpa. Así que mis hermanos, su arpa, dice un pensamiento aquí, su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Así que mis hermanos, las circunstancias no sean motivos para quejarnos, para lamentarnos, sino que las circunstancias de la vida sea para acercarnos más a Dios y en vez de quejarnos y lamentarnos, entonar un canto de alabanza y gratitud a nuestro Dios. Así que, ¿qué llevó a David a ser un rey justo y equitativo? Las circunstancias difíciles de la vida. ¿Qué nos llevará a nosotros a ser unos cristianos que tengamos el carácter de Jesús? Las circunstancias difíciles de la vida. Pero sobre todo, mis hermanos, estar anclado y estar conectados con la vid. Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. La clave es Jesús, conectarse con Él, conocerlo a Él y tener el carácter del Señor Jesús. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a orar y que podamos aprender cada día más, ¿verdad? Las lecciones que necesitamos aprender para tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Oremos. Dios del cielo, gracias damos en esta mañana por las historias que se registraron en tu palabra, donde aprendemos, Señor, lecciones de vida. Gracias, Dios, por este momento especial. Una bendición especial para mis hermanos, aunque ya se oró por las diferentes necesidades. Señor, solamente queremos dejar en tus manos toda petición, toda necesidad, también toda gratitud que se elevó a ti por ser tan bueno con nosotros. Guía a mis hermanos en este día en su vida, en sus actividades, que tú puedas, Señor, caminar con ellos y que en esta vida podamos aprender que toda circunstancia difícil es solamente para acercarnos a ti, conocerte mejor y vivir una vida plena en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, porque oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano.